Yo era mi bebé, ahí muriéndose, literal, se estaba muriendo. Entonces fue demasiado duro, o sea, yo solo me acuerdo de que yo la vi y yo lloraba horrible, yo decía: "Por favor, no me dejen morir a mi bebé". Ha sido de las cosas más duras que yo he vivido en mi vida. En Soy Todas Mis Versiones, con Jessica Castillo, abrimos un espacio para escuchar voces diversas y experiencias únicas. Sin embargo, las opiniones expresadas en este programa pertenecen únicamente a quienes las comparten y no representan necesariamente la visión de este espacio ni de Jessica Castillo. Te invitamos a reflexionar, dialogar y formar tu propia opinión sobre lo que escucharás. Y recuerda, si lo que escuchas despierta en ti la necesidad de apoyo, orientación o atención profesional, te animamos a buscar ayuda con especialistas que puedan acompañarte en tu proceso. Hola, soy Jessica Castillo y bienvenidos a mi podcast Soy Todas Mis Versiones. El día de hoy vamos a hablar desde ese renacer, desde cómo una pérdida nos llevó a ese amor bonito y a transformarnos, cómo desde el dolor pudimos conectarnos la una con la otra y no solo esto, sino cómo encontramos esa sanación interna en este viaje de ser madres. El día de hoy nos acompaña mi hermanita, mi hermana Daniela Castillo. Tengo el honor de estar en este set con ella y vamos a compartir una historia de amor que nos transformó y nos sigue transformando a lo largo de nuestras vidas. Hola, bebé. Hola, bebé, gracias por esta invitación. Me siento muy honrada de estar acá. Y Bueno, el día de hoy vamos a abrir un poquito nuestro corazón, vamos a contar un poquito de nuestra historia, pero ya no a través desde mi historia ni de mi voz, sino a través de la voz de ella. Hoy quiero que nos cuentes un poquito de esos orígenes tuyos, qué se siente ser esa niña menor dentro de 5 hermanos. Bueno, la mitad, pero de las niñas la pequeña. bueno, he sido una niña demasiado consentida, muy amada en la casa. A pesar de ser como la de la mitad, finalmente soy la niña de todos los cuatro. O sea, de todos mis hermanos, soy como que todos me consienten mucho. Entonces me siento muy agradecida por esa experiencia. ¿Algún recuerdo que tengas de esa niña o de esa adolescencia que digas, siento que esto de alguna u otra manera me marcó, pero gracias a eso he podido transformarme? En la niñez puntualmente no tengo como muchos recuerdos, pero siempre como que de los recuerdos que tengo me quedo con la hermandad que tuve, que es como lo que más le agradezco a mis papás, que es que me haya dado a mis hermanos y eso es lo único que tengo como en los recuerdos, la hermandad, porque no tengo como un recuerdo de chiquita como que me haya marcado o que yo haya dicho esto me transformó, esto me hizo cambiar. No, no lo tengo. No tengo ese recuerdo de chiquita. Pues como fuerte, ¿no? Y en la adolescencia, En la adolescencia, de pronto, como la época de la rebeldía. ujú, Esa época de la rebeldía hizo mm, sí, como era tan irreverente y iba contra la corriente en todo, entonces obviamente tuve muchas experiencias que me choquearon, porque me tocó, me tocó pegarme como duro con la realidad. sí, yo me acuerdo un día que fui y la busqué a la calle. Vean, yo me creía la mamá, o sea, Sí, sí. literal. Me la llevé del pelito para la casa. Señorita Culicaga, hágame el favor y se va para la casa. Pues es que. No, 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 mi adolescencia, o sea, adolescente fui loca. ¿Qué rol sientes que cumples tú dentro de este núcleo familiar? Yo creo que mi rol es ser como la voz. Ujú. Yo siento que, por ejemplo, tú eres como esa autoridad, esa fuerza, la que se destaca, mientras que yo he ido como a la otra corriente. O sea, yo no soy ni esa fuerza ni nada, pero soy voz en la familia. Yo siento que todos me escuchan y todos en algún momento me buscan para, para que yo los guíe en algo. Siento que como que soy sabiduría dentro de todo en nuestra familia, en nuestro núcleo. Ujú. ¿Tú qué piensas? Sí, sí, tiene toda la razón. Es como,
como la más pasiva, porque a veces siento que Daniela se toma el tiempo de pensar y analizar la situación y no es tan Ujú, impulsiva como ujú, los otros. ujú, Es más sabia en ese sentido, ujú. como que cojo la información, primero la desmenuzo un poquito, miro los pros, los contra y entonces doy mi opinión y realmente cuando en algún momento le hacemos un llamado de atención, nunca se expresa como a la defensiva, no, por el No, contrario, yo siempre da sí, la razón. sí. Y finalmente me siento, analizo y digo, ve, sí, tienen la razón. Mm. Cuando uno se equivoca, hay que dar la razón, sí. Cuando llegaste a la adolescencia y pasas este momento de rebeldía, em, ¿cómo afrontaste esa adolescencia? ¿Qué pasó en esa adolescencia? Yo siento que lo que choqueó la adolescencia fue haber tenido un embarazo temprano, Ujú, que quedé embarazada a los 15 años. Aún eso siendo como muy marcado en la familia, ¿cierto? Como los embarazos a temprana edad. Esa experiencia creo que fue lo que hizo como un antes y un después ujú, en mí. Por lo joven, por la experiencia que fue, por porque fui sola en esa experiencia, sin ese acompañamiento del hombre que se supone que debe estar, pues, que cuando uno va a tener un hijo, la familia, el hogar, y pues estaba muy chiquita. claro. Entonces siento que esa fue como la experiencia que, que hizo como ese cambio de un antes y un después. ¿Cómo viviste esa etapa? O sea, ¿cómo fue la parte emocional de decir, bueno, estoy embarazada? ¿Cómo lo tomaste? ¿Con quién lo hablaste? ¿A qué tiempo te diste cuenta? ¿Cuántos meses? Bueno, quedé embarazada y me di cuenta que estaba embarazada como a los 4 meses. Ujú, Cuando me di cuenta que estaba embarazada, pues fue súper duro porque para mí era muy miedoso ir a decir en la casa que estaba embarazada, aunque yo sabía que iba a tener apoyo, en el fondo era como, juepucha, fracasé. ujú, Fracasé como mujer ya en esta familia, aquí ya no hubo nada que hacer. Se lo conté al papá de la bebé. Su respuesta fue como, no aborten. Eso fue como, y fui, hice el proceso, fui a una clínica de abortos. En esa clínica me mostraron un montón de videos de lo que era el aborto y a mí me dio mucho miedo. Me dio mucho miedo. Para empezar, que yo ya no podía abortar, porque después me lo explicaron en la clínica. Eh, Me dio mucho miedo porque me mostraban todo el procedimiento que se hacía, todo. O sea, fue horrible, fue horrible. Salí destrozada de allá. Salí y le dije al muchacho como, no, yo no puedo abortar. Y entonces él, ay, ¿cómo así? No sé qué. Y yo en Pereira, sola, una niña, eso por allá, hice o sea, no tenía un peso. ujú, Y me tocó pedirle a gente en la calle que me dieran para el bus. Me devolví y tenía un viaje de trabajo con mi tía. Nos íbamos para Cartagena, ¿te ujú, acuerdas? sí. Nos íbamos para Cartagena a trabajar. Y, y yo me fui. Yo dije, yo voy a ir a este viaje y me voy a quedar callada. Y cuando llegue, miro qué hago. Sí, Pues sí. obviamente tenía que contar, pero dije, cuando llegue, voy a hablar. Ujú, En ese viaje, bueno, trabajamos todo súper bien, la pasamos súper rico. sí, sí. Y resulta que, yo no sé si usted se acuerda que usted se fue para la piscina Ujú, con una compañera que habíamos ido. sí. Y llegó una clienta. Y esa clienta, yo le ofrecí agua, todo, fue a cotizar un cabello. Y ella me va diciendo, es que, ay, usted tiene cara de embarazada, usted está embarazada. Y a mí me dio un miedo. Ay, a mí casi se me sale el corazón. Yo dije, no, yo no estoy embarazada. Sí, usted está embarazada, usted tiene cara de embarazada y yo puedo ver eso, yo tengo ese don. Finalmente la señora se fue, no se hizo nada. Y yo decía, ay, Dios mío, menos mal acá no estaba mi hermana, yo qué digo, ay, no, horrible. Ujú, Bueno, después llegamos del viaje a la casa y yo a la primera persona que le conté fue a mi abuela. ujú, Me senté, le dije a mi abuela se puso a llorar horrible porque yo le conté todo.
Yo le conté que había ido a una clínica, o sea, como todo lo, yo, La situación, toda la sí, situación, yo le decía, no, yo no los quiero defraudar. Y si claro. usted me dice que esto es lo que yo tengo que hacer, yo lo hago. Ujú, Y mi abuela, o sea, ella siempre pro vida, sí, que jamás, o sea, que ellos jamás, o sea, que a mí en la casa jamás me iban a plantear como esa opción. exacto. Interrumpir el embarazo, o sea, no Sí, ser no, mamás, no o ser mamá, nunca no, ha estado en los no, planes de nuestra de familia. nuestra familia, o sea, cero. Em, y entonces ya después, yo creo que yo no tuve la valentía de contarle. Fue mi abuela, ¿cierto? Bueno, yo la verdad, yo no me acuerdo mucho del momento en que es más, yo no sé si usted me contó, fue en la misma Cartagena, No. no. Bueno, yo me acuerdo exactamente dónde fue el momento en que me contaron. Lo único que sé es que siempre me han tenido como ese miedito, ese respeto todos Ujú. por ser esa mamá sustituta en la casa y siempre era como que no le vamos a decir a Jessica porque ella es jodida, ¿no? Entonces me va a regañar o me va a señalar. Bueno, creencias bobas que hemos tenido, esos limitantes, porque de alguna u otra manera los papás y la abuela no tenían esas herramientas para enseñarnos como a ser un Ujú, poco más unidos desde el amor, sino que ujú, siempre éramos como a la defensiva que si íbamos a hacer algo, estaba mal. ujú. Entonces era como ese temor entre nosotros mismos a veces. Pero sí recuerdo que cuando me di cuenta, yo le dije: "¿Cómo así? ¿Y usted cuánto tiene?". "No, tengo 4 meses". "¿Cómo así que tiene cua y dónde los tiene?". No se me notaba nada, no tenía Nada. un poquito de verga, Entonces nada. recuerdo que yo le dije: "No, mija, ya, como buena mamá, como buena hermana El mayor, lunes, eso fue un fin de semana. un fin de semana", y el lunes le dije: "Bueno, el lunes nos vemos en tal hora, en tal lugar", y nos fuimos para el centro médico, y de una le saqué cita médica, la metí En los controles en los controles prenatales. prenatales, hicimos todo eso, y recuerdo que ese día recibiste una llamada Ujú, y, esta persona te estaba haciendo un reclamo que porque, como que tenía una pareja estable, o la que supuestamente imagino que era la oficial, y que esa persona le estaba haciendo el reclamo que porque se dio cuenta por una amiga tuya o algún conocido, algo así fue, de que estabas embarazada, y él como ujú, reclamándote eso. Entonces, en ese momento ya tú me habías contado toda la situación y lo que él pretendió hacer, y yo recuerdo que yo lo confronté en la llamada, yo le dije: "Mucho ujú. cuidado, es que no estás sola y acá estamos", y lo confronté, y fue una situación que después ya él me miraba como con un poquito de Mucho respeto. respeto. Y así fue, ese embarazo no lo estaba gestando yo, pero también fue mío. Sí, no, en ese embarazo literalmente fue de las 2, Ujú, porque mi hermana era la que me acompañaba a los controles, me acompañaba a las ecografías, nos fuimos de shopping a comprarle toda la ropa, obviamente patrocinado por mi hermana, porque en ese momento yo no tenía pues ujú. como las herramientas ni la economía ni nada para poder solventar eso, esa experiencia. Em, Cuando no, y todo el embarazo fue muy cuidada por todos. En ese momento me acuerdo que habíamos tenido como muchas dificultades con mi mamá y ese embarazo hizo que mi mamá volviera a estar muy pendiente, que estuviera muy cercana a la casa, mi papá igual. Me Ajá, acuerdo que mi papá mensualmente me llevaba las pastillitas del las embarazo, las prenatales. prenatales. La verdad, lo que creí que iba a ser súper duro y difícil fue muy lindo. Me sentí muy cuidada, muy amada en ese momento. Después, ¿qué pasó? Después de ese embarazo, bueno, llegó ya el momento de que naciera la bebé, que usted no estaba. Sí, la niña eh, nace un 3 de un 3 de diciembre. diciembre y usted estaba de viaje en Bucaramanga, Estaba en ¿cierto? Bucaramanga con Sarita Eh, viajando, atendiendo unas clientas. y Mati se había quedado con nosotros. Ujú, Bueno, nació la bebé hermosa, divina, preciosa. em, Era como un bebé normal, normal. Tuve un parto normal, con dificultades, así pues como de los dolores, no pudo nacer por parto natural, entonces tuve cesárea. Estaba todo estable hasta que llegó un día donde la bebé era muy tranquila y era muy juiciosa, muy, muy, muy juiciosa.
Y entonces un día se levantó como muy llorona, desde la madrugada, llorando, llorando, llorando. Y yo decía, ay, tan raro que tiene. Y bueno, y yo aún sin tener esa experiencia de ser mamá, no sé, fue un instinto así como la maternidad conmigo es, no sé, la experiencia que he tenido con mis hijas ha sido, a mí no me gusta que les hagan nada. Ajá. Yo soy totalmente entregada a mi maternidad, o sea, a mí no me gusta ni que me las bañen, ni que las vistan, pues que es como tan común acá que las familias lo hagan. A mí no me gusta que me carguen a mis bebés, he sido como un poquito salamera con eso. Y entonces, bueno, esa noche yo súper asustada, yo, tan raro, no entiendo por qué está así. Y yo la empecé a tocar y yo la sentía con fiebre. Y yo me levanté como a las 6 de la mañana y yo dije, no, yo me voy para la clínica. Mi abuela está dormida, todo el mundo dormido y yo me fui para la clínica. Cogí Tú un taxi. me hablaste por WhatsApp, me eh, mandaste un audio y Ujú, yo le decía, váyase ya para la clínica porque era como un llanto de dolor, era como, ujú, como que se como quejaba. quejándose. Ajá, Y entonces yo me fui para la clínica. Se demoraron mucho para atenderme, muchísimo. Hasta que hubo un momento donde yo me desesperé mucho y yo les dije como, vengan, ayúdenme por favor, que yo siento que algo le pasa a mi bebé. ajá. Mm, bueno, me atendieron, me pasaron a una camilla, que me dijeron como que no se le podía dar tetero, no sé qué, que ya llegaba el especialista para verla y antes de eso me dieron un acetaminofén para un bebé recién nacido. Yo en mi inocencia y en mi ingenuidad se lo di, que ahora sé que eso no se puede, o sea, a un bebé recién nacido no se le puede dar acetaminofén. Em, Cuando llegó mi cuñada de ese momento, Joa, y me dijo: "Dani", ella es enfermera, y ella me dijo: "Dani, la bebé no está bien". Y entonces Joa se paró y la llevó a urgencias, Ujú. y resulta que la bebé estaba convulsionando. Entonces, ahí empezaron a hacerle un proceso de reanimación, pero, o sea, una cosa es contarlo, y lo que vivimos en ese momento, Joana y yo, fue horrible, fue horrible. Entonces, de ahí de una, esa clínica se paralizó, todo el mundo atendiendo a la bebé. Yo estaba como una loca, desquiciada en esa clínica. Entre varias enfermeras me tuvieron que coger porque literal, yo vi a mi bebé morirse en ese momento. La reanimaron, nos mandaron para Pereira, nos damos cuenta pues como que tenía el estómago obstruido. Entonces se le puso morado la mitad del cuerpo, todo morado, veteado, o sea, una cosa súper fuerte. La operaron, que para voltearle otra vez como el estómago. Los médicos me dijeron, mamá, si la bebé resiste a esta cirugía 3 horas, vamos súper bien. Y yo, listo. Bueno, me dijeron, váyase para su casa, descanse, no sé qué. Y yo, no, yo no me voy a ir. Ah, bueno, eso fue un 23 de diciembre, para aclarar las fechas. Fue justo el día 20 de haber nacido. Ese día fue súper largo, ese día pasó de todo, o sea, se enfermó, la reanimaron, la operaron, todos en la clínica, no sé si te acuerdas que estábamos todos haciendo la novena. Pues yo recuerdo varias cosas. Primero, fue una torsión, fue el intestino. O Ujú. sea, bueno, después nos pusimos a investigar bien la situación de lo que había ocurrido y es triste tenerlo que decir, pero todo fue 100% negligencia médica, Desde el embarazo. desde el embarazo. Mm, nunca prestaron atención suficiente cuando un neonato, porque era una bebé que no tenía ni un mes de nacida, llega a una clínica por urgencia y simplemente un número más. No les importó darle prioridad a esta bebé a su mamá, que aparte también era menor de edad, o sea, nunca les importó tener una atención prioritaria. Ujú. Cuando pasa la situación de que la niña la están reanimando, pues era 23 de diciembre, somos una familia de peluqueros. Yo tenía una clienta con el cabello lleno de papel aluminio, pero como una loca yo no sabía qué hacer, si irme, quedarme, porque era como ese rol de papá. Entonces, sí, ok, yo voy, pero sí, y también necesitamos plata porque la bebé necesita plata, porque entonces mi hermana necesita que yo les ayude. Entonces, obviamente tenía que trabajar hasta que ya como que Joana nos dice, o sea, no.
véngase ya. Que es Y grave. en ese momento mi hermano y yo salimos en el carro de mi tía como locos hasta la clínica y cuando llegamos vemos esta escena tan desgarradora porque fue demasiado desgarradora. Ahí sí, cuando vieron la situación tan grave, Ujú. ahí sí se paralizó la clínica, como decías, ahí sí todos con la niña porque no eran capaces ni siquiera de canalizarla porque ni siquiera la habían canalizado. La niña, nos subimos en la ambulancia tú y yo atrás, perdón, tú atrás y yo adelante. Y mi hermano se fue detrás en el carro. Ujú. La niña se desentuvo en el camino varias Ujú. veces. Logramos llegar a Pereira. Como Dani era menor de edad, tenía que estar mis papás para que autorizaran la cirugía de la bebé. Pero lo complejo y lo triste de la situación ni siquiera fue eso, porque yo sé que de pronto tendrás algunas lagunas, sino ver Sí. el dictamen médico con el que nos remiten de Cartago a Pereira, Ajá. porque aparte son descarados. Y digo descarados y de verdad esto me molesta todavía un poco recordarlo, porque ellos nunca hicieron su trabajo. Pero lo que dicen en el historial médico es que Daniela broncoaspiró a la bebé dándole tetero. O sea, ella la ahogó dándole tetero. Ujú. Y desde las 7 de la mañana que ella estuvo allá, ¿quién la atendió? ¿Dónde estaba el pediatra? ¿Dónde había una persona que se preocupara por la salud de esa bebé, de esa neonata? O sea, era una neonata, ni siquiera era un Ujú. bebé. Entonces, llegamos allá, a Pereira, todos, llegamos mis papás, mi abuela, mis hermanos, mis tías, llegamos todas. eh, y sale la médico pediatra de turno, era una neonatóloga, y se enoja con Daniela y empieza como a regañarla porque hizo eso, bruta, Ujú. porque, o sea, ella con su dolor y la médico le decía que ella era una bruta, que había ahogado a la bebé, pero ella ni siquiera nos había escuchado. Hasta Ujú. que ella nos escucha y nosotros le contamos exactamente lo que había sucedido. Yo amo a mis hermanos y me dolió mucho que sale una enfermera llorando y dice: "Yo no soy capaz de estar adentro", porque su hermanita le llora a la bebé y le dice: "Por favor, no te vayas y no me dejes". Y como la escena y todo, y como todo tan rápido, porque, mm, era la bebé de todos, y Ujú. todos estábamos trabajando para que no faltara nada y ella estuviera bien, y todo pasó tan rápido, o sea, no sabíamos ni siquiera lo que estaba pasando literalmente. Entonces, nos quedamos como hasta las 12 de la noche, una más o menos, en la clínica todos hicimos cadena de oración. Recuerdo que mi papá y todos hicimos promesas. Mi papá le dijo a Dios que se lo llevara a él, pero que la dejara a ella. Ujú. Y muchos hicimos promesas, muchas promesas. Y yo me fui porque yo dije, no, yo me voy, ya está bien, todo salió bien. Eh, yo me acuerdo que yo le decía al papá de Matías, no, vámonos para Cartago porque mañana hay turnos, hay que trabajar y yo sé que Dani se va a quedar varios días acá en Pereira y ellas necesitan plata. Ujú. Siempre pensando en proveer, entonces como que dejé a mi abuela hasta que recibo una llamada como a las 3 de la mañana. Ujú. Ese momento fue muy loco. Yo me acuerdo que estaba cansada del trajín de todo el día, pero como los médicos, el cirujano pediátrico salió y me dijo, mamá, súper bien, la Ujú, bebé va súper bien, váyase para su casa, descanse, que, que ella está bien. Y yo no, yo le dije, y mi abuela, mami, vámonos para un hotel, entonces aquí cerquita, y yo no, abuela, yo no me voy a ir. Si quiere, váyase usted, vaya, descanse, yo no me voy a ir. Bueno, y mi abuela, como siempre, acompañándonos, ujú. se quedó ahí, yo me le acosté en los pies. Eso fue una sensación tan rara, bebé. Yo estaba ahí acostada como entre dormida y despierta, y yo sentí cuando, antes de que saliera la enfermera que había estado todo el día conmigo acompañándome, que fue muy linda, salí y me dice, mamá, mamá, por favor, venga, entre rápido. Cuando ella salió, yo ya estaba parada, porque yo sentí que ella ya, o sea, yo no sé, como que en mi sueño yo lo vi. Y cuando yo entro, no, o sea, eh,
esa cena fue muy dura. O sea, yo incluso hay muchas cosas que no me acuerdo, pero esa cena fue demasiado difícil. Yo creo que ha sido de las cosas más duras que yo he vivido en mi vida. Yo era mi bebé, ahí muriéndose, literal, se estaba muriendo. Entonces fue demasiado duro. O sea, yo solo me acuerdo de que yo la vi y yo lloraba horrible. Yo decía, por favor, no me dejen morir a mi bebé. Y me pegaba contra todas esas paredes de vidrio y, o sea, fue horrible, fue horrible. Hubo un momento donde yo ya no me acuerdo de nada. Creo que me desmayé, se me abrió toda la cesárea que tenía. Y bueno, ahí yo ya no tengo como un recuerdo. No me acuerdo sino hasta que me despertaron en una camilla, me estaban poniendo líquidos y yo decía, ¿dónde estoy? ¿Dónde está mi bebé? Y me tuvieron mucho rato como embolatada, como tranquila, esté bien, no sé qué. Y cuando ya estoy como estable, creo que pasaron muchas horas, me llevan como a una capillita en la iglesia, que creo que era que estaba el cuerpo, no me acuerdo muy bien. Hay, al lado de la capilla tienen como una habitación donde ponen los bebés cuando fallecen y estaba en la cunita. Y yo decía, por favor, déjenme verla, no sé qué, y no me dejaban verla. De ahí no me acuerdo ya de nada, como solo me acuerdo de ese momento de la clínica, me desperté y como que ya estaba como en una capillita y ya como el otro recuerdo que tengo de esa experiencia fue cuando ya estábamos acá en Cartago y estábamos en la ofrenda y no me querían dejar vestirla y yo les decía, por favor, déjenme hacer lo que yo lo quiero hacer. Recuerdo muchísimo como el último abrazo que yo le di a ella. Estaba sentada en una banquita y le puse un vestidito blanco y yo la abrazaba así como que yo no podía, yo la veía dormida. O sea, yo decía, ella no está muerta, ella está viva. Y mi abuela y mi mamá lloraban. No me acuerdo si tú estabas ahí al lado mío también. Sí, sí, claro, estábamos ahí, nos acompañó un amigo sacerdote, estábamos toda la familia, estuvimos como 2 horitas, porque en verdad un bebé, No, no un le iban a neonato no hacer. se vela, pero era Ujú, más como el acompañamiento contigo, ¿no? ujú. Bueno, y ese es como el último recuerdo que tengo también ahí. Tengo como unos recuerdos muy pausados de esa experiencia. Ya después como que de un momento a otro estoy en un cementerio y como que no, yo ni siquiera me podía acercar al lugar donde la iban a enterrar porque yo no, para mí ella estaba dormida. O sea, en ese momento. Ujú, O sea, yo no podía creer que ella estaba muerta. sí. Y bueno, y también recuerdo ya después como de todo este episodio, no pude ir a la casa en mucho tiempo. Creo que ni siquiera volví a esa casa, Ujú. ¿cierto? No Sí, nos volví a esa quedamos casa. unos días por Yo me fuera. quedé con usted un tiempo y le dije a mi abuela, Mita, yo no quiero volver a esa casa, yo no quiero volver a encontrar nada. Ujú, Y cuando ya esto, estábamos en otra casa. O sea, cuando yo ya volví a la casa, no estábamos en esa casa, nos habíamos pasado. sí. No sé si de pronto quieras también recordar, porque pues igual acá la idea es abrir nuestro corazón, pero también hablar desde la parte de sanación y de perdón. Ujú, eh, y el papá de este angelito ujú. se llama Se llama Marcel. María Ángela, Ah, la bebé. bebé Marian. Como todos los jóvenes y todas las personas en muchas ocasiones cometemos errores, Ujú. de pronto por el afán, por la inseguridad, por la inexperiencia, la inmadurez. Pero él cuando la bebé nació Estuvo presente, y pidió perdón pidió y perdón, sí, disculpas, estuvo ahí. Y cuando pasa lo que pasa, él está acá presente, también en la capilla, s- acompañando. acompañando, se arrodilla, te pide perdón a toda la familia. Entonces, pues también cabe recalcar ese Sí, no, y momento. también, o sea, pasó esta situación de haber tomado decisiones, de que nos apresuramos y todo, pero
él es una buena persona, él Ajá. es una gran persona. Y a mí Ujú. me parece que es muy valiente una persona que se siente con uno y le diga, venga, perdóneme, perdóneme, sé que lo hice mal. Y Sí. él en muchas ocasiones lo hizo conmigo. Él se Ujú. sentía muy arrepentido. ¿Cómo sientes que como que esta pérdida impactó en la familia y más en una época decembrina, que es como, pues, sobre todo para nosotros los latinos, que es como esa época de regocijo, de estar en familia, de acompañarnos, de... Yo siento que nosotros no hemos sido tan unidos, Ujú. de alguna manera, y esa situación impactó en nosotros a que estuviéramos más juntos, Ajá. estuviéramos más unidos. Esa Navidad fue muy distinta, pero estábamos juntos. Y eso lo hizo lindo también, como ese acompañamiento, aún con el dolor y todo, nos sentábamos a rezar en las noches y hacíamos el compartir de la comida. Ujú. eh, y yo siento que para mí eso fue fundamental la compañía de mi familia. O sea, si eso no hubiese sido así, yo creo que no hubiese podido salir de esa situación también de la manera fácil, porque todos eran muy pendientes, que qué necesitaba, cómo me sentía todos los días, Dani, cómo se siente, vámonos para tal lado, eh, acompáñeme a hacer esta cosa, o venga, siéntese aquí con nosotros. O sea, hubo mucho compartir Ujú. y eso fue bastante, o sea, siento que fue importante. Después de toda esta situación y todo lo que empezaste como a vivir y obviamente pues no es fácil afrontar una situación de estas porque no es solamente la pérdida de un ser que uno ama, sino que es quedarse como con las manos vacías, Ujú, una cesárea abierta, una cunita, ropita, como que, ¿y qué voy a hacer, cierto? Que aparte de ese acompañamiento de toda tu familia, de todos nosotros que te amamos, ¿qué más hiciste para encontrar como quizás esas respuestas de por qué a mí? ujú. Mm, Al principio como que no tenía ruta. Y los únicos pensamientos que llegaban a mí, o sea, en ese momento yo solo sentía mucha ansiedad en mi cuerpo. O Ujú. sea, yo sentía una angustia, yo no me sentía bien, no me sentía conforme con nada en esta vida. O sea, era una inconformidad muy grande. Y en esa época, después de eso, empecé a tomar mucho alcohol, me acuerdo mucho, tomaba mucho. Y hubo un día, nos fuimos de viaje de nuevo para Santa Marta. Sí. Nos fuimos a trabajar. Bueno, trabajamos, fue un viaje difícil, pues me la pasaba llorando todo el tiempo, viendo fotos, videos, porque yo le tomaba fotos y videos todos los días porque yo la bañaba y como le compramos mucha ropa, todos los días estrenaba, Ujú. literalmente. Entonces yo le hacía fotoestudio diario, entonces todo el tiempo en ese viaje fue ver videos y fotos y llorar. Después de que llegamos de ese viaje, me escribe un gran amigo que se llama Diego Ujú. y me dice, Panita, porque así nos decimos de cariño, Panita, ¿qué hace? Entonces le dije yo, ay, Panita, voy llegando a Cartago, estaba trabajando en Santa Marta. Entonces él me dice, mira que le quiero hacer una invitación muy especial, no sé si usted se anime. Ujú. Entonces yo le dije, sí, dígame. Entonces me dice, vamos a tomar viaje hoy, yo sé que usted lo necesita. Y yo le dije, no, ¿cómo se le ocurre que yo ir por allá? Si yo ya tomé yagé, hacía muchos años había tomado con mi familia y para mí fue una experiencia horrible, Sí. horrible, horrible, fue de lo peor. O sea, no, yo decía, yo por allá jamás vuelvo. Y fuimos a almorzar, me acuerdo que donde la mamá del papá de Matías, Sí, sí. cuando llegamos, almorzamos, no sé qué, y a mí me quedó sonando ir a tomar viaje con mi amigo. Y llegué a la casa y dije: "Ay, no, yo voy a ir". Él me dijo: "Ah, bueno, usted verá, yo salgo a las 3, me llama si se anima". Entonces, yo llegué a la casa y dije: "Ay, yo voy a ir. Yo sé, de verdad que yo sí lo necesito". Ujú. Y organicé la maletica y lo llamé. Y le dije: "Panita, si voy a ir, venga por mí". Lo llamé como a las 2:40.
Ajá. Y entonces me dijo, bueno, ahí listo, ya voy por usted, estoy cerquita. Llegó a los 5 minutos. Ujú. Y verdad, nos fuimos muy callados. En el camino era en Armenia, me acuerdo. Y, y fuimos a tomar yagé. Bueno, conocí una gente muy linda, a la que le agradezco demasiado también, pues esta persona con la que tomé yagé en ese momento, que se llama Mauricio Mauta, fue mi guía. O sea, yo siento que sin él no hubiese sido posible salir adelante. Ujú. Entonces, bueno, tomé yagé y la experiencia fue muy dura, muy dura. Fue como si me hubieran metido en una máquina del tiempo y hubiese vuelto a revivir toda esa experiencia de la muerte de la bebé, pero de la forma, era de una forma muy linda también, como que era ella, como que ella se expresaba y me decía como: "Mamá, tranquila, yo estoy bien, yo estoy bien. Yo venía como a darte un mensaje y tú poco a poco en la vida lo vas a ir entendiendo". O sea, yo no podía entender eso en ese momento. Yo lloraba, comía pasto literal, me arrastraba como una culebra por toda esa finca, gritaba. Mauricio siempre me acompañó todo el tiempo ahí conmigo. Luego él me dice al otro día, se sienta conmigo a hablar qué me había pasado porque él no me conocía y yo le conté. Entonces me dijo: Siga viniendo cada mes, hagamos un tratamiento, venga cada mes". Y verdad, yo empecé a ir cada mes, y cada mes era una experiencia con esa almita, con María Ángel. Ella me hablaba y yo iba por eso. En ese momento yo iba por eso, yo decía: "Yo quiero sentirla cerca, yo la quiero ver". Y bueno, y como que ella siempre me hablaba, yo le veía esa aura de ella así luminosa, hermosa, literal, como su nombre, un ángel. Fue una etapa muy linda también. Y yo creo que si yo no hubiese vivido eso, o sea, yo no estaría viva porque mis pensamientos todo el tiempo era de: "Yo no puedo vivir". O sea, yo no puedo vivir, yo no puedo seguir en este mundo, o sea, este dolor que tengo dentro no me va a dejar. Y ella siempre me mostraba como muchas cosas de mi vida, siempre. En una de esas experiencias que tuve, ella me puso como en un escenario, un árbol gigante y un hombre al fondo y otro bebé. Se veía un bebé, pues como que lograba ver la cunita, no lograba ver rostros ni nada. Y era como que ella me decía que eso algún día iba a ser mi recompensa, pero que ella como tal no podía, su ciclo era ese, solo ser como ese canal para que eso llegara a mi vida. Mm, Después de esto, fui entendiendo muchas cosas. No tuve una muy buena relación con mi mamá y esta experiencia hizo que tuviera como ese, el reconocimiento a mi mamá, porque siempre se lo di a mi abuela, porque como ella fue la que me crió, entonces como que María Ángel en esos mensajes que me daba me decía: "El dolor que tú estás sintiendo en este momento es el mismo dolor que puede estar sintiendo tu mamá y tú estás viva y tú nunca la reconoces". Entonces empecé a conectarme más con mi mamá, a pedirle perdón, a darle ese reconocimiento porque ella siempre lo ha necesitado, así no haya estado presente. Y bueno, en esos compartir y en esos rituales, em, me fue cambiando mucho la vida. Yo cambié, di un cambio impresionante. O sea, yo cambié toda mi vida, cambié mi círculo social, yo no salía ya con nadie y ya solo se volvió mi vida ese compartir. Conocí al papá de Tamara, fue un hombre súper lindo, fue muy amoroso, y fuimos muy amigos al principio y seguíamos yendo como que él fue el que me abrió el camino a la espiritualidad, porque él me llevaba a los espacios, a los círculos, y para mí era asombroso porque esos espacios me generaban mucha paz en el caos que yo estaba. Ujú.
como a los 6 meses más o menos, o un año, no recuerdo muy bien, de haber estado con él, fuimos muy amigos, ya después empezamos a tener una relación. A los 6 meses quedé como embarazada, no me acuerdo si fue a los 6 o al año. Creo que al año de estar de novios quedé embarazada. Para mí fue re duro, fue súper duro darme cuenta que estaba embarazada, pero nos dimos cuenta que estaba embarazada de una forma súper linda. Habíamos ido a un espacio de un abuelo que habían traído del Amazonas de Venezuela, nunca había salido a la civilización, y entonces la medicina se llama yopo. Éramos amigos muy cercanos, hicimos ese ritual. Es muy duro, es Ujú. muy dura esa experiencia. Bueno, yo tuve mi experiencia pues como muy chévere, muy linda, muy personal. Y entonces Dick al otro día me dice, usted está embarazada, usted está embarazada porque yo vi unas manos de un bebé y yo sé que ese bebé es suyo. Y él tuvo ahí una experiencia con el papá y decía como que el papá le había dicho que él ya iba a dejar de ser hijo para convertirse en padre. Ajá. Y vio esas manos de esa bebé que le daban como calma en ese momento de oscuridad que estaba teniendo en ese proceso. Cuando me dijo, hágase una prueba, y me hice la prueba como el lunes. Me hice una de orina y salió positiva. Y yo dije, no, eso es mentira. Yo no tenía un retraso, yo no tenía nada. Cuando me hice una de sangre y salió positiva. O sea, para mí fue alerta. Claro. O sea, yo estaba totalmente traumada de que se me había muerto una bebé y sentir que estaba embarazada tan pronto fue un caos en mi cabeza. Yo le conté a mi abuela y mi abuela feliz. Y como que todos en la casa se pusieron muy felices cuando yo les conté, porque finalmente era una relación muy bonita. Sí, sí. Pero yo lloraba todo el tiempo. Yo le decía a mi abuela, y yo, mita, ¿y si se me muere este bebé? ¿Y si me pasa esto de nuevo? O sea, a mí me daba mucho miedo. Cuando hablas de ese temor de que vuelva a pasar lo que ya había pasado, es porque, bueno, también nos dimos cuenta el motivo real del por qué la Ajá. bebé a los 20 días de haber nacido Sí, sí, se sí. le gira el intestino y pues tiene todo este Ujú. problema y fallece la niña. Mm, cuéntanos qué pasa en ti. Bueno, nos dimos cuenta, después de lo de la muerte de la bebé, como a los 15 15 días. días nos llegó el resultado de los exámenes que le habían hecho y era que yo tenía una bacteria que en mí no hace nada, que se desarrolla en la semana 38 del embarazo y tiene un control muy fácil, pero si no tiene control es gravísimo que ocasiona la muerte, como lo que pasó en este caso, y es estreptococo. Entonces, claro, cuando yo me vuelvo a dar cuenta que estoy embarazada, es como, pucha, yo tengo esta bacteria, me da mucho miedo que mi bebé se muera también. Y acá es bueno recordar, y no solamente recordar ese pedacito, sino también dar como esa alerta para las mamás que estén embarazadas o que vayan a estar embarazadas. Miren, en Colombia hay muchas cosas que no se hacen como prevención. En los controles prenatales, uno de los exámenes más sencillos y más básicos que uno debe de exigir y que por ley lo tienen que mandar es hacer un examen vagino-rectal para que miren cómo estás en el embarazo, porque se alteran muchas cosas, ¿verdad? Ujú, Solo con este examen uno descarta este tipo de bacterias que entre 1000, una, ujú. Y Daniela la existen tiene. muchísimas más bacterias que hay en la flora vaginal de la mujer, que Exacto. es por donde es el canal por donde pasa Ujú. los bebés. Entonces ahí fue donde, cuando en el trabajo de parto, la Ujú, niña contrajo esta bacteria y las bacterias, recordemos que tienen un ciclo de entre 20 a 21 días de incubación y ahí es donde ellas hacen su efecto. ujú, Entonces, interrumpo acá a Daniela en este pedazo para que compartirles esto, para que tengan en cuenta mucho de que sean muy preventivos. Miren, nunca está de más averiguar, investigar, datearse. Sean exagerados, pero no sean relajados, y menos con la ujú. vida y la salud. Sí, 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 en ese entonces de mi vida, pues yo era mamá primeriza,
chiquita, yo no tenía ni No, y idea. uno confía, tú Uno confías, confía, pues yo cumplo con ir a mis controles prenatales. Si a mí me dicen tómese esa pasa porque esto es para que su bebé nazca bien, yo me la tomo claro. y así se hizo. Ujú. Bueno, entonces, claro, cuando me di cuenta del embarazo fue muy duro. Fue Ujú. muy duro, fue muy duro. Em, bueno, tomó la decisión de irme a vivir con el papá de la bebé. Tengo un embarazo muy tranquilo. eh, Él me da la opción de que no trabaje, no haga nada y que me dedique a mi embarazo. Así fue. Como a los 4 meses del embarazo, empiezo a tener sangrados muy fuertes, muy fuertes. Entonces, bueno, empecé a ir a controles. Los médicos me decían pues como que tenía una obstrucción en la placenta. Era muy delicado mi embarazo de Tamara. Fue así todo el embarazo, todo el embarazo. Y yo con mucha fe, no sé si sea responsabilidad o irresponsabilidad, pero con mi fe, yo iba y tomaba yagé. Yo seguía tomando yagé y yo decía, yo voy a ir a tomarme este yagé con el propósito claro del bienestar de este bebé, porque tengo mucho miedo. Y como me sacó de una oscuridad tan fuerte que fue la pérdida de María Ángel, o sea, yo tenía ya demasiada fe por esta experiencia que estaba teniendo. Entonces yo iba y tomaba yagé, vivía esa experiencia pues así como muy entregada a, a la niña, a su salud, a mi bienestar, a tener un embarazo tranquilo. mm, y bueno, íbamos a controles con perinatólogo semanales. El perinatólogo era muy cruel, era demasiado cruel y me decía todo el tiempo, ay no, váyase para la clínica porque usted esa bebé se le va a morir, váyase ya. Y entonces yo salía cada semana salía destruida del consultorio del perinatólogo. Me iba para la clínica, me hacían chequeos, me mandaban para la casa, volví, tenía sangrados. Bueno, en fin, llegó el día donde me hicieron el examen Tamara no se mostraba qué iba a hacer. Sí, sí. Y todos con el miedo de que, o sea, como uno tiene muchos bloqueos. Entonces, en ese embarazo, nosotros jurábamos que era un niño. Ujú. Jurábamos que era un niño, ya le teníamos nombre, se llamaba Joshua, y yo entonces en mis tomas de yagé sentía la energía súper fuerte. Yo decía, es un hombre. Yo juraba que era un niño. Y todos negados a que era una niña, y tan impresionante que yo me hacía ecografías y nunca se mostraba. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Nunca se mostraba. Mi hermana me regaló ropa de niño. Me regaló ropa de niño y bueno, cuando llegó el momento de que nos dimos que era niña, todos lloramos. Claro. Todos lloramos en la casa porque decíamos, Una niña, no". O sea, como que teníamos muy anclado el recuerdo todavía Ujú. porque había sido muy reciente. Cuando me hicieron el examen del no, miento, perdón. Fui y tomé viaje un sábado Sí, y yo tenía el examen del estreptococo al lunes. sí. Y entonces yo me tomé el viaje, ustedes no saben, con la fe más grande del mundo. Yo decía, yo sé que esto no le pertenece a mi cuerpo. Yo no soy una enfermedad, yo no soy una bacteria, yo soy canal de vida. Y yo sé que esta bebé va a estar sana y salva. Y no va a haber ninguna complicación, yo no voy a tener bacterias, yo estoy completamente sana, mi cuerpo es fértil y lleno de vida. Me lo tomé. Y ahí, y en esa misma semana me di cuenta que era una niña. Entonces ahí me llegó, fue como entrar a mi vientre. Y era una danza con ella. Ahí fue cuando yo la vi ya, su rostro, su cara, todo. Y ella me decía cómo se quería llamar. O sea, mi hija se llama Tamara porque ella se quiso llamar así. Ella me dijo su nombre. Y en ese momento empecé a vomitar. Vomité muchísimo. Y hubo un momento que vomité una cosa negra, gigante, llena de pelos. Y yo sentí que era esa bacteria. Yo dije, y es tan mágico que se supone que esa bacteria nunca se quita del cuerpo y yo ya la tengo pues, y La cuando tenías. la tenía. Y, y cuando me hice el examen, salió negativo. Ese examen fue como, o sea,
no, yo nunca tuve estreptococo. Y bueno, en esa experiencia, pues, que tomé, puntualmente me acuerdo mucho de esa toma de yagé, llegaban muchas mujeres, me hacían masajes, obviamente en mi visión, ¿no? Ujú, Llegaban muchas mujeres, me hacían masajes, me tocaban el cuerpo, me daban bebidas, em, y en ese entonces me llegó como una fórmula ujú, de ellas, que eran como unas abuelas. Y ellas me hablaban en sus lenguas, pero yo nunca les entendía yo les ponía mucha atención, pero no les entendía nada. Y entonces empezaron a mostrarme como una receta de plantas, que para que me hiciera vapores vaginales. ujú, Y entonces yo llegué y afortunadamente en esa época vivía en la montaña, yo ya tenía una huerta y casualmente tenía todas esas planticas que ellas me decían en mi casa. Yo, ¿verdad? Fui, las escogí, las puse a secar en el sol y me hice pues como todo ese ritual que ellas me enseñaban. Y en ese entonces nació como un emprendimiento que se llama Maranta, ujú, que era María Ángel y Tamara. Y empecé a venderle a mis amigas cercanas del círculo que tenía en ese momento y eran vapores vaginales y lo organicé así súper lindo, los vendía en bolsitas de yute, súper lindo, pues. Y bueno, y cada experiencia ya se fue volviendo como muy sanadora con esas mujeres, porque siempre se me aparecían y me enseñaban muchas cosas. Después nace Tami, no, voy a un control normal, que tuve un ginecólogo hermoso en Pereira, y me dice: "Mamá, mañana nos vemos temprano porque le voy a sacar el bebé". Y tenía 8 meses. ujú, Horrible, de nuevo. El embarazo fue como un vaivén muy ujú, fuerte por el tema de la salud. Entonces, él me decía: "No, tranquila, todo va a estar bien, em, vamos a poner solo unos madura". O sea, él me hablaba con mucha tranquilidad. A mí el único que me generaba malestar era el perinatólogo. De resto, el ginecólogo era un viejito así, vieja guardia, súper sabio. Entonces, él me daba mucha seguridad y me decía: "No, tranquila, eso no le ponga cuidado, que él a veces es así cruel, sí, sí. pero no, su bebé está bien. Vamos a poner estos medicamentos, vamos a hacer esto, y nos vemos a las 8 de la mañana, que ya Ujú, le voy a sacar ese bebé. No va a pasar nada, porque es que si se la dejo, puede que pasen muchas cosas porque tenía la placenta obstruida". sí, sí, Entonces llegaba justo lo que le oxigenaba el cerebro. sí, sí. Entonces, ¿verdad? Me voy yo, bueno, no, y le digo yo, no, doc, por favor, cambiemos la fecha, que es que mi hermana me tiene un baby shower arreglado. ¿Cómo así? Bueno, hágale pues, entonces nos vemos pasado mañana. Entonces yo vine al baby shower, me lo hicieron pues como todas las niñas de la Las del peluquería. salón, sí le teníamos ropita y regalitos y cosas. Ajá, bueno, hicimos el baby shower y al otro día en la mañana fue em, la cesárea pues programada por el ginecólogo. Me entrega, o sea, la bebé era diminuta, Chiquitica. Tamara era diminuta, diminuta. O sea, yo esa niña cuando nació la cuidé, No nos dejó ni verla, no no la nos dejaba, dejó ir a la casa. no dejaba, bueno, yo vivía en la montaña, entonces no recibí visitas como hasta los 20 días. Casi el mes. Casi el mes, sí. No recibí visitas porque tenía mucho miedo. Me tocaba tenerla, no la pude bañar hasta los 3 meses porque se bajaba de peso. Era muy flaquita, muy chiquitica. Le di lactancia materna exclusiva 2 años y medio. No, y también ha sido medicina para mí. Es una negrita muy hermosa. Desde muy bebé, ha sido una niña muy especial, muy especial. Y de verdad que fue una bebé muy anhelada también. Dentro del miedo y todo lo que me embargaba por dentro, yo creo que era mi sueño más grande, de alguna manera, ser mamá, como tener eso que tuve y me lo quitaron y, y como que, bueno, Dios, la vida, me dijeron, bueno, venga, le damos esto en compensación a esta experiencia que tuvo tan fuerte. Y bueno, ahí llegó Tami, me volví súper estricta, no dejaba entrar a nadie a mi casa, solo fue como la familia cercana cuando ella nació. Ujú.
mm, no la dejaba cargar de nadie, no salía de la casa como hasta los 3 meses, hacía todo para que los médicos fueran hasta la casa, la chequearan, los enfermeros, o sea, no, fue como que yo dije, esta niña no me la pueden arrebatar también. La cuidaste, mejor dicho, como una gallinita a sus polluelos. Sí, literal. O sea, la mantenía en un fular, para arriba y para abajo. Yo solo era coger y sacar un pedazo del seno y darle su leche. No, o sea, fui muy entregada a la experiencia con ella como bebé. Cuando pasa todo esto, bueno, ya, pues Tamara, esa bebé anhelada, amada por todos y gracias a Dios está con nosotros y es una niña especial. Yo la amo y la adoro. Después de todo este viaje de emociones, de ser mamá y lo que conlleva ese sentimiento de sentir de que en cualquier momento podemos perder a esas personas que más amamos y más nosotras siendo madres, van pasando muchas situaciones en tu vida, pero nos hablas también de que esas abuelas en medio de tus tomas de viaje te hablaban Ujú, y te daban mucha información. ujú. Cuéntanos un poquito más de eso y de los proyectos que tienes ahora. Bueno, esa experiencia fue muy, en ese momento no la entendía. Ujú, Yo creo que no la entendía hasta hace muy poco. Dentro de esas tomas, a mí siempre llegaba una palabra que yo decía, ¿qué es eso? Pero nunca me había tomado el trabajo de investigarla y estudiarla. Entonces siempre llegaba una palabra que se llama, era lemuria, ujú, pero era dentro de, no era como lo que más me impactaba de toda una frase, sí, lemuria. Cuando en esa época de mi vida nunca le presté atención. O sea, me hacía eco, pero nunca profundicé. Creo, pues, como que también por la experiencia que estaba viviendo, estaba siendo mamá y estaba enfocada en eso. ujú, Cuando hace poco dejé de tomar ya hace muchos años, mucho tiempo, y hace por ahí unos 7 meses volví y tomé medicina y fue muy enriquecedora, porque fue como una secuencia de esa experiencia que ya había tenido. Entonces, volvieron esas abuelas. O sea, fue como si hubiera estado en la toma cuando estuve embarazada y todas estas experiencias, cerré los ojos y volví, los abrí y estuve ahí otra vez. Como que lo puedo explicar de esa manera. Y entonces volvieron a llegar esas abuelas. Y entonces ya como que en este momento de mi vida siento que estoy como más madura, más centrada, más aterrizada. Y entonces ahí, cuando ahora voy y hago algunas medicinas, para mí es ir a estudiar. claro. O sea, ya no voy en la necesidad de sanarme, que seguramente me falta sanar muchas cosas, pero ya no, yo ya voy como una alumna, quiero estudiar. Y entonces ese día me senté y empecé a ver esa experiencia y yo decía, wow, logré razonar en ese momento y dije, yo ya lo viví, Ujú, estoy recordando algo. claro. Y entonces empecé a verlas y ellas empezaron a contarme muchas cosas. Cuando yo tuve el emprendimiento de Maranta, yo siempre quise tener un espacio holístico. Yo siempre decía, yo quiero tener un espacio holístico. O sea, yo quiero hacerlo. Esto me encanta. A mí me encantan las medicinas, a mí me gusta el servicio, a mí me gusta la sanación, a mí me gusta poder sentarme y compartir con las personas sus experiencias y poder y siento que de alguna manera he ayudado a muchas, llevándolas a lugares, buscándole solución a su vida cuando me lo han pedido. Y bueno, entonces volvió y llegó esto y volví, me acordé de todo eso que yo algún día dije que yo quería. Yo lo soñaba, yo lo quería para mi vida. Y entonces me volvían a hablar y volvió esta palabra Lemuria. Entonces yo, bueno, viví toda la experiencia y cuando ya al otro día estaba lúcida, decía, no se me puede olvidar, no se me puede olvidar. Y me puse a anotar en una agendita que siempre cargo. Estudiar, qué es Lemuria, bueno, como
escribí todo lo que tenía que, Lo que lo recordaste que recordaba y tenía que que viviste. estudiarlo, Ujú. que lo tenía que estudiar. Y bueno, pasó eso y me tuve que ir a Bogotá a trabajar. Casualmente se dio que tuve que trabajar y estuve sola. No estuvo mi tía, no estuvo mi prima con las que normalmente trabajo allá, sino que me tocó sola. Y entonces tuve como mucho tiempo para estudiar y me puse a investigar, me puse a estudiar y claro, bueno, y llegó una clienta y me dice, empezamos a hablar de muchas cosas. Ella me empezó a contar cosas de que ella hacía, tiene una condición en la piel y que ella hacía como unas medicinas, em, y contándome sus experiencias. Y yo le empecé a contar que había tenido una experiencia en unos días anteriores sobre Lemuria, que había estudiado pues como esa civilización que existió, fue una civilización muy consciente y ella me empezó a contar de eso y me dijo, la voy a llevar a un lugar donde hacen registros akáshicos y cartas draconianas, que es como que pueden ver otras vidas que tú has tenido y que pudiste haber sido en otras vidas. Vamos donde la señora y me empieza a decir ella que yo había sido una sacerdotisa, que había sido una lemuriana, pero Ujú. yo nunca le había contado a ella nada. O sea, yo simplemente fui, le di mi fecha de nacimiento, la hora, todo, y ella me empezó a hacer la carta y a leérmela. Y yo callada, y yo decía, a mí la cabeza se me estallaba todo el tiempo. Yo decía, no lo puedo creer. O sea, para mí era mucha casualidad, Claro. muchísima casualidad. Y bueno, entonces empecé yo a buscar ideas ganadoras. Bueno, ella también me ayudó, como yo en qué me podía enfocar profesionalmente. Ujú. Y ella me decía que profesionalmente, yendo con mi propósito de vida, era el servicio, integrándolo a lo que yo ya he vivido toda mi vida, que ha sido como la belleza. Ujú. Entonces ella me decía, puedes poner un spa, puedes poner un lugar holístico, intégralo con toda la sabiduría que tú ya tienes del conocimiento que has adquirido con las medicinas. Y entonces yo me fui súper estallada y empecé a escribir en el computador, a escribir, a escribir, a escribir. Y yo dije, listo. Cuando ya llegó una idea muy aterrizada, me ayudé de la inteligencia artificial, como porque estaba demasiado en mi mente y no lograba como aterrizarlo. Para estructurar un poquito como todo ese pensamiento. Sí, entonces empecé a escribirle mis ideas, como lo que quería hacer, y entonces me empezó a arrojar unas ideas de estructurar un negocio. Y entonces, bueno, así nació mi empresa ahora, que estoy en proceso de construcción, que se llama Lemuria. Pero viene también es como una historia de mis vidas pasadas. O sea, yo fui una lemuriana, yo he cuidado mujeres, o sea, yo he sido una voz guía. Y entonces yo decía, esto no se puede quedar adentro de mí nomás, o sea, yo se lo tengo que compartir al mundo. Claro. Entonces, bueno, ahorita estoy trabajando en eso, gracias a todo ese recorrido. Esta historia resumida acá han sido 12 años de experiencias. Pero mira, de alguna u otra manera, esa bebé femenina te llevó a que conocieras a través de ese dolor la experiencia de la medicina, Ujú, conociste más a profundidad la medicina, seguiste en la medicina te dio un nombre en medicina con el que ujú, tuviste una niña y mira todo el proceso de lo que has vivido, o sea que es algo muy bonito. Bueno, yo estoy ansiosa por ver ya el espalo holístico, ¿no? ujú, Y que tengas esas puertas abiertas, qué chévere que llegue ese nuevo propósito a tu vida, que lo ujú. compartas obviamente conmigo. No, y con todos, Y con también es para todos. todos, o sea, para mí esto es como, es un santuario para la humanidad. Ajá. O sea, todas las personas que de verdad quieran buscar un lugarcito donde refugiarse, donde tener paz, donde tener tranquilidad, yo quiero que esto sea para esas personas. O sea, no es un lugar que solo creé yo, no, o sea, es también como que soy simplemente un canal para traer sabiduría al mundo. Ujú. Y como que hay mucho caos afuera, hay mucho ruido. Qué bueno poder uno decir, no, está este espacio donde yo voy y tengo paz, tengo tranquilidad, hay armonía, hay calma. Exacto. O sea, que uno se pueda regalar ese espacio.
Haciendo un poquito ya el cierre de este episodio tan bonito y tan sanador, porque pues obviamente nos da nostalgia recordar, pero siempre Es desde ella, el amor. y que ella siempre está en nuestros corazones y ese angelito siempre va a ser parte de nosotros. ¿Qué mensaje tienes para regalarnos a las personas que nos están escuchando? Un mensaje de superación de esas mamás que han tenido esas pérdidas. Yo siento que después de la tormenta siempre llega la calma y todo pasa. Ujú. Y de alguna manera, todas las experiencias son de crecimiento. Yo puedo decir que yo era una niña malcriada, grosera, irrespetuosa, y hoy me considero una gran mujer, llena de valores, llena de respeto, llena de amor para todos. Entonces, cada experiencia siempre trae un aprendizaje lindo y está en nosotros de verdad buscarlo, ir a profundidad y decir, bueno, ¿esto qué vino a enseñarme? Porque finalmente cada experiencia es personal y es para ti. ¿Qué tienes que aprender tú de ella? Entonces es como para mí el consejo es como que cada experiencia difícil vayan adentro. ¿Qué hay ahí? ¿Qué regalo hay dentro de esa experiencia? Tienes toda la razón, Dani. Muchas gracias, hermanita. Gracias por estar acá, por regalarme y regalarnos este espacio tan bonito y tan íntimo. Gracias por decirnos que sí. Gracias por compartir con todos nosotros y con esta audiencia tu experiencia de vida. Mm, yo podría decirles que desde el amor todo se puede, todo se Ujú, logra. Quedarnos sumidos en el papel o en el rol de víctima, eso nunca va a traer nada positivo. Siempre es como tratar de aprender de esas cosas negativas o de esas cosas tan difíciles que la vida nos pone en el camino, cosas maravillosas que van a llegar y al final del túnel siempre habrá luz. Y no hay nada más bonito que ser luz en medio de tanta oscuridad que hay en el mundo. Entonces, siempre busquen la luz en sus almas, en sus corazones, donde quieran que ustedes se encuentren en paz. En el lugar donde ustedes sientan que su alma se transforma, háganlo, pero siempre actúen desde el amor. Quiero darles las gracias por estar aquí, por llegar hasta el final. Si te gusta este episodio y si te sientes identificada o identificado con este caso, con esta experiencia de vida de mi hermana y obviamente de toda mi familia, compártenos y suscríbete a mi canal. Y nos vemos en un próximo episodio.